Mientras nuestros niños van a la escuela dominical, nuestros adolescentes van a buscadores de la verdad, os quiero invitar a que abráis vuestras Biblias por Apocalipsis, que hoy vamos a ver los capítulos 6 y 7. Apocalipsis 6 y 7. No puedo hacer esto. Es lo que le dice Frodo a Sam en un momento de su misión. Sabéis que la misión de Frodo era llevar el anillo de poder, acabar con el mal que está concentrado en ese anillo de poder, llevarlo al monte Moria, tirarlo por allí y que acabara el mal. Y Frodo se da cuenta que no puede. Frodo está cansado de luchar contra la posesión del anillo, está cansado de luchar contra las circunstancias que le impiden llevar a cabo esa misión. Al fin y al cabo, ¿qué son? Son solo dos pequeños hobbits. Un hobbit no es algo mucho más grande que un niño de 8 o 9 años. Y justo en ese momento terrible, en ese momento que estaba a punto de rendirse, Sam tiene una revelación. Su fiel compañero tiene una revelación. Y no os lo cuento, vamos a verlo. No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Te importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final todo es pasajero, como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón. Y esta revelación infunde suficiente ánimo a Frodo y le hace centrarse en la lucha que realmente importa y consigue acabar su misión. Y este es el propósito de la revelación que vamos a leer hoy en Apocalipsis 6 y 7. Llenar nuestro corazón de esperanza y ánimo aun cuando nos encontremos en los momentos más oscuros de la vida. Esos momentos en los que nos preguntamos, ¿cómo va a acabar esto bien? Centrarnos en lo que realmente importa. Y lo hace llevándonos a una realidad que está fuera de este mundo.
de este mundo visible, compartiendo la visión que tiene Dios, primeramente acerca de los acontecimientos que sacuden este mundo, la visión de Dios acerca de los que sufren y han sufrido por causa del Evangelio y la visión gloriosa de lo que depara el futuro. Vamos a comenzar. Apocalipsis 6, del 1 al 8, nos da la visión de Dios acerca de los acontecimientos que se están viviendo en este mundo, de lo que está sucediendo desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Y lo hace de una forma muy gráfica, muy vivida, con la imagen de 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué capacidad de síntesis! En tan solo 8 versículos ha sido capaz de resumir la historia de la humanidad a lo largo de diferentes épocas. Por un lado tenemos al jinete del caballo blanco. Este jinete del caballo blanco, algunos lo asocian a Cristo y que viene victorioso y triunfante con el Evangelio por el caballo blanco que vamos a ver en el capítulo 19. Pero realmente yo no veo cómo encajar eso con el resto de jinetes. Lo que yo pienso, y otras personas que saben más que yo también lo dicen, ¿vale?, es que estos 4 caballos son un conjunto. Estos 4 jinetes forman un conjunto. El jinete del caballo blanco representa ese afán de conquista y dominación del hombre y de las naciones. En la época en la que se escribió Apocalipsis tenemos el Imperio Romano y por otro lado tenemos el Imperio de los Partos que estaba surgiendo. Hoy tenemos otras personas, otras naciones que luchan, tienen esta lucha de poder. Y el afán de conquista y dominación de unos sobre otros solo puede traer conflicto y es algo que vemos todos los días. Y los conflictos tienen como resultado vencedores y vencidos, desigualdad social y económica, hambre. Ese es el jinete negro, el jinete del caballo negro. Junto con la escasez de trigo y de cebada, habrá abundancia de aceite y de vino. Las necesidades vitales de los pobres serán desatendidas, mientras que los ricos seguirán teniendo abundancia. Y finalmente tenemos la realidad de nuestro fin, de nuestra vida, la muerte, representada por el jinete del caballo amarillo. El mundo es injusto. Y la historia de la humanidad ha estado y está dominada por el mal. Y frente a este panorama, muchos dicen: no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento y las injusticias. Pero pensemos por un momento cuál es el origen de esta situación. Porque leemos en Génesis que cuando Dios creó al hombre, vio que era bueno en gran manera. Dentro de la creación de Dios no existía el sufrimiento, no existía la muerte, no existía el pecado. El hombre vivía en perfecta relación con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. Pero cuando Adán y Eva deciden romper esa relación, se produce a la vez 3 rupturas más. Por un lado, la ruptura del hombre consigo mismo. La primera aparición, la aparición de los primeros problemas emocionales. Tuve miedo y por eso me escondí. En segundo lugar, la relación con el prójimo. Empiezan a acusarse unos a otros. Asistimos a la primera riña conyugal y después al primer homicidio. Y en tercer lugar, se rompe la relación con la naturaleza. Tienen que matar para cubrirse. Pero el Cordero de Dios, el que está sentado en el trono, como vimos el domingo pasado, el único digno de abrir el rollo, es el que gobierna, es el que tiene el control. El mal no campa a sus anchas.
Cada uno de estos jinetes vemos que no opera por su propia voluntad, sino que a cada uno se le fue dado algo, una corona y la capacidad de vencer y conquistar. Todos los que hemos asistido a la escuela dominical desde pequeños conocemos la historia de Nabucodonosor. Cuando estaba en su jardín jactándose de todo lo que había conseguido, llega Dios y habla con él. Le dice, mira, vas a estar durante 7 años como un animal, a 4 patas, por el monte, para que sepas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dios gobierna, Dios tiene el control. A otro jinete le da una espada y el poder de quitar la paz de la tierra. A otros jinetes se le limita su poder, como al jinete del caballo amarillo. Y Dios, en su soberanía, no solo limita el mal de este mundo, sino que lo usa como altavoz. Decía C.S. Lewis que Dios nos habla en susurros, en los placeres, nos habla en voz alta, en la conciencia, y nos grita en el sufrimiento. El sufrimiento es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y no hay mayor consuelo para el cristiano que sufre, que está realmente sufriendo. Estoy pensando, tengo en mi mente la imagen de los cristianos que están en Ucrania, que están en Rusia, aquellos cristianos que están sufriendo en Turquía a causa del terremoto. No hay mayor consuelo para ellos que saber que el mal no es autónomo. Dios es el que gobierna y tiene el control de los acontecimientos y por medio de ellos grita a la humanidad, reconciliaos con Dios. Tenemos en el 5º sello, lo que tenemos es una visión celestial. Versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En este mundo lleno de maldad, lleno de injusticias y sufrimiento, el pueblo de Dios sufre persecución y muerte todos los días. Y lo hace a causa del Evangelio. Leía el otro día también en Puertas Abiertas, una iglesia en Nigeria, cientos de personas en el patio de la iglesia esperando para entrar a celebrar unos bautismos. Y en medio de la multitud de repente estalla una bomba. Y 20 personas mueren y otras 17 son heridas. Y yo encuentro totalmente lícito y normal que esos 20 fieles se unan al clamor de estos otros, como dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta declaración choca frontalmente con la idea que muchos tienen de Dios. Porque claro, la idea que muchos tienen de Dios es, si Jesús en el madero gritaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿qué hacen estos pidiendo justicia? ¿Qué hacen estos clamando venganza? Y debemos de entender que solo la justicia cumplida es la que trae consuelo y paz a estas almas angustiadas. Porque en la mente de Dios, en el ser de Dios, no hay paz sin justicia. Es porque el Hijo de Dios sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos, que sabemos que Dios no va a pasar por alto su justicia. Y sí, hay que amar y hay que perdonar, pero eso no está en contradicción con que haya justicia. Si una semana después del atentado esta iglesia volvió a reunirse, volvió a su vida de iglesia, fue en parte porque descansan y confían en la justicia de Dios, porque su justicia trae paz. Por tanto, nuestro clamor ha de ser que su justicia venga y se cumpla como Él ha prometido, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengamos que esperar. Por eso continúa en el versículo 11 y les dice a estos que están reclamando justicia, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El tiempo de hacer justicia aún no ha llegado. Nos puede dar la sensación que tarda o que nunca puede llegar. Sobre todo al incrédulo le da la sensación de que, bueno, la justicia de Dios es algo que nunca va a pasar. Pero mirad lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Mientras llega ese momento, estamos sufriendo y vamos a sufrir por causa del Evangelio. Como leyeron antes, somos como ovejas en medio de lobos. Y para seguir adelante, para perseverar hasta el fin, debemos esperar y confiar en la justicia de Dios. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados sois los que tenéis hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El juicio de Dios es algo real que va a llegar y lo va a hacer de una forma que conmocionará al mundo. Es lo que vemos con la apertura del sexto sello, una visión futura. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando llegue el día del juicio descubrirás que Dios no es de color de rosa. No es ese anciano bonachón que, bueno, va a hacer la vista gorda con la vida que has llevado hasta ahora, con haber renunciado a Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis se nos describe a Cristo en estos términos: sus ojos son como llama de fuego y su rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y frente a ese rostro y frente a esa mirada de fuego, da igual en lo que hayas podido confiar en este mundo, da igual en lo que bases tu vida en este mundo, nada permanecerá en pie. Da igual tu estatus, si eres rico, si eres pobre, da igual donde quieras esconderte, nada escapa a esa mirada de fuego. Y ante ese momento surge la gran pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando el juicio de Dios llegue? Y esta pregunta es vital, es tan importante que el relato de repente aquí se para. No continúa con el siguiente sello, no continúa diciendo las cosas, sino que se abre un interludio, un paréntesis para responder a la gran pregunta. Y esto es lo que vemos en el capítulo 7. La respuesta a la gran pregunta. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Al igual que la noche en la que el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto, celebraron la Pascua, cogieron un cordero sin mancha, lo sacrificaron y con su sangre pintaron los dinteles de la puerta para que cuando pasara el juicio de Dios, matando a los primogénitos de Egipto, pues pasara de largo. Los siervos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y este es un sello de seguridad. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es un sello también de posesión. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y de protección frente al juicio. Hemos sido declarados justos por medio de Cristo. Estos son los que permanecerán de pie frente a su rostro, como veremos más adelante. Y lo que vemos aquí es que Dios retiene su juicio, descrito aquí como el poder destructor de los vientos, hasta que el último de los santos se haya unido a los demás y haya sido sellado. Porque, como dijimos anteriormente, Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la realidad es que no todos son salvos, no todos serán salvados. Porque mirad, una de las cosas que Dios hizo intrínsecamente buenas
fue el crearnos a su imagen y semejanza. Y eso implica la libertad para escoger entre dos opciones. La libre voluntad de las criaturas es consecuencia de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el ejercicio de esa libre voluntad hay muchos que simplemente no quieren arrepentirse, no quieren dejar todo aquello que consideran su Dios, todo aquello en lo que confían, todo aquello en lo que es el propósito de su vida, en lugar de confiar en el único Dios verdadero. Y ante este hecho, el matemático que todos llevamos dentro, algunos más escondido que otros, pero el matemático que todos llevamos dentro empieza a hacer números y piensa, si no todos van a salvarse, porque es una evidencia que no todos van a salvarse, ¿cuántos se van a salvar? Y el texto nos dice, oí, y es importante esto, oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. Y de la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Este número ha sido tomado de forma literal por varios grupos a lo largo de los últimos 2000 años. ¿Pero qué leemos inmediatamente después? Primero oí y luego vi. Después de esto miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Qué contraste! Apocalipsis está lleno de contraste. Juan está siempre sorprendido por lo que ve. Veíamos en el capítulo 5 que le dicen a Juan, mira, ahí está el león de Judá. Y cuando él se da la vuelta y mira, ¿qué es lo que ve? Un cordero que había sido degollado. Aquí se le dice que hay 144.000 creyentes y cuando mira, ve una multitud que nadie puede contar. Y creo que claramente estamos siendo invitados a identificar el mismo grupo de personas en estas dos secciones, que no son otros que los salvados por Dios. Un solo grupo de personas, global, un conjunto de naciones, tal como Dios prometió a Abraham en Génesis. Por tanto, en Apocalipsis, este número tan controversial para algunos, 144.000, y al igual que el número 7, son números de finalización, son números que presentan que la obra de Dios está acabada y perfecta. Y ante esta obra, los que toman conciencia de cómo han sido salvados, del precio que ha sido pagado por su rescate, solo pueden clamar a gran voz. Lo vemos en el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toman conciencia de su salvación y muestran la adoración debida a Dios. ¿Somos realmente conscientes de lo que significa, de lo que implica el haber sido salvados? El tener este sello de salvación frente a otros que no lo tienen. El 22 de mayo, sobre las 10:30 de la noche, estaba en mi coche. Enfrente de la mezquita del M30, llorando. Por un lado, llorando de alegría, de agradecimiento a Dios por haberme salvado. Hacía mucho tiempo que no tenía esa conciencia de lo que implica el que he sido salvado por Dios. Y a la vez estaba llorando de arrepentimiento por no haber sido quizás más insistente, no haber sido más valiente, no haber sido más, de otra manera, haber orado más por un viejo compañero que acababa de fallecer.
Había ido al tanatorio a darle el pésame a su viuda y a su hija. Hace unos días me había enterado de que le habían detectado un cáncer de próstata, ya estaba jubilado, era una persona relativamente mayor, y le escribí el 17 de mayo. Pidiendo permiso para orar por él. Era ateo, comunista y no sé cuántas cosas más, y siempre que había salido la conversación, pues mi fe, ya había compartido con él lo que yo creo y lo que dice la Biblia, pues de alguna forma siempre lo había rechazado. Por eso le pedía permiso y porque quería que él fuera consciente de que iba a estar orando por él, ¿no? Me dijo que sí, que muchas gracias, y vi una posibilidad después de 20 años. Perdón. Yo tenía un plan. Iba a perseverar en la oración, le iba a escribir cada dos semanas, un mes, preguntando qué tal iba, e iba a esperar en esa conversación que el Señor hiciera su obra. Como hemos visto aquí, en medio de muchos miembros de la Iglesia que pensamos que nunca iban a creer, y hoy están aquí con nosotros. ¿Pero qué pasó? Que no hubo tiempo para hacer eso. Y en ese momento fui consciente, realmente consciente de lo que significa el haber sido salvado. Cuando era más joven siempre pensaba, bueno, cuando sea mayor pues ya pensaré en estas cosas. Pero en ese momento fui consciente de una forma muy vivida de lo que significa haber sido salvado. ¿Somos conscientes de lo que significa, de lo que implica haber sido salvado por Cristo? ¿Eres consciente de tu situación? Si no has aceptado a Cristo como Salvador, porque si todavía tienes alguna duda de quiénes son los que se salvan, si crees que tienes alguna posibilidad remota de permanecer en pie frente al Cordero, fuera de la obra de Cristo, el texto lo deja muy claro. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Biblia es muy clara al respecto. Hoy no paramos de dar vueltas al mismo concepto. Si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tus pecados son perdonados. En Cristo eres declarado justo delante de Dios, de ahí que tus ropas sean blancas, que es un símbolo de victoria, de pureza y de justificación, y no hay otro camino para ser salvo. Hemos sido transformados de tal forma que ahora vivimos siguiendo las huellas de Jesús, porque sigo tus pasos, ya no hay más caso para el fracaso. Es la canción lema que cantamos en Fusión este año. Pero eso trae consecuencias, y lo hemos visto hoy durante todo el culto. Trae persecución y tribulación, porque todo el que quiera vivir piadosamente significa contando con Dios en tu vida, sufrirá persecución. Y es algo que vemos desde Abel, que fue asesinado porque su ofrenda fue aceptada y Caín le tuvo envidia y lo asesinó, hasta los últimos tiempos. Sufrir por causa de Cristo no debe de sorprendernos ni asustarnos, porque llegará el día en el que estaremos delante del trono de Dios, como dice la Escritura. Por esto, por haber sido salvados, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es nuestro gran punto y seguido de nuestra vida. Volver a tener esa relación con Dios de la que gozaban Adán y Eva antes de la caída por la eternidad. Todo volverá a ser como antes de tanto mal. No habrá hambre ni sed. Y ya no importará realmente lo que hayamos sufrido, las penas que hayamos tenido que sufrir, los infortunios, las cosas que hayamos tenido que dejar a un lado por causa de Cristo, porque Dios enjugará nuestras lágrimas.
nos consolará. Serán lágrimas de gozo por un lado y también lágrimas de tristeza seguramente por el otro. Dios las consolará. Y no importará lo exhaustos, los cansados, lo destrozados que lleguemos, porque beberemos del agua de vida y seremos totalmente restaurados. Para concluir, Sam, cuando tuvo su visión, se dio cuenta de algo. Ahora lo entiendo, dice. Los protagonistas de estas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam?, le pregunta Frodo. Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. La pregunta es, ¿por qué luchas tú? Porque todos luchamos por algo. Todos tenemos algo que mueve nuestra vida, algo o alguien donde depositamos nuestra esperanza y nuestra confianza. Y si tú luchas porque el bien finalmente reine en este mundo, luchas por ser sal y luz en este mundo, luchas por dar testimonio de Cristo para que todos puedan llegar a arrepentirse y ser salvos, estas palabras son de consuelo y de fortaleza. Dios es soberano, tiene el control sobre los acontecimientos, Él nos da paz en medio del sufrimiento por medio de su justicia y nos gozaremos en su presencia. En su presencia seremos consolados, fortalecidos y restaurados. Si tú empezaste luchando porque el bien reina en este mundo, pero te has perdido por el camino y ahora realmente no sabes ni qué haces aquí. Bueno, vengo los domingos a la iglesia porque es algo que hago todos los días y es algo que hacía con mis padres. Toma conciencia de lo que supone el haber sido salvado por Cristo. Arrepiéntete. Arrepentirse simplemente es dar la vuelta del camino que estás llevando, da la vuelta. Vives de espaldas a Dios, da la vuelta y vive de cara a Cristo, contando con Cristo en tu vida. Y únete a la lucha, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, sino que tenemos lucha contra huestes de maldad. Y si tu esperanza y confianza no está en Cristo, para ti este es un mensaje de advertencia. Tienes la oportunidad de arrepentirte y de volver a Cristo, porque en el momento de su juicio no habrá nada ni nadie que pueda librarte de su ira. Porque como decían los santos y los ángeles y los ancianos, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.